Vale, pero ¿qué es una cascada de partículas o una air shower en inglés, causada por un rayo cósmico? Pues simplemente es una partícula que viene del espacio a mucha velocidad, chocando en las primeras capas de la atmósfera a decenas de kilómetros de altura y desencadenando una reacción que crea miles de millones de partículas nuevas fruto de las interacciones altamente energéticas entre las partículas. Además, muchas de estas interacciones son descritas en los diagramas de Feynman, que podéis verlos si tenéis curiosidad. Y una vez construida la cámara de niebla, podremos identificar qué tipo de partículas dejan qué rastros que podremos observar gracias a esta tabla de aquí. Estas simulaciones probé a hacerlas con 3 simuladores diferentes: Aires, Geant 4 y Corsica. Al final Corsica fue con el que pude conseguir las representaciones. Pero un requisito para poder utilizar estos simuladores fue instalarme Linux. Yo tengo Windows, o sea que tuve que instalar Linux en un disco duro externo y entonces ya pude empezar con esta pesadilla. Aún igual, siendo Linux es todo más difícil. Ahora, después de sangre, sudor y lágrimas, pude instalarme Aires y empezar a ejecutar simulaciones, tal y como podemos ver aquí. Y lo que obtenemos de estas simulaciones es este de archivo con toda la información que ha calculado sobre la cascada de partículas. Pero yo lo que más quería era crear una representación visual, y como esto no te lo aportaba el simulador en sí, se me ocurrió intentar hacer un programa que coja la información del archivo de salida de la simulación de Aires y lo convierta en una animación. Pero ya sea porque no me aportaba la información necesaria o porque me faltan habilidades de programación, no lo conseguí. Y entonces acabé con este código que simplemente podía enseñar unas gráficas con los datos, pero no podía hacer la animación. Y esto nos lleva a la siguiente pesadilla, Geant 4. Geant 4 es un simulador de partículas creado por el CERN que no solo crea simulaciones de cascadas de partículas por rayos cósmicos, sino que puede simular equipamiento experimental médico hasta algunos tipos de radiotelescopios. Y esto hace que sea mucho más difícil de usar, porque para servir para tantas aplicaciones diferentes hay que ser muy específico con lo que quieres. Por eso simplemente la simulación que yo necesitaba hacía falta todos estos archivos, con código que yo realmente no entendía. Seguí un tutorial que encontré en YouTube, pero no es suficiente para saber realmente cómo hacer una simulación por tu propia cuenta. Pero una vez conseguí compilar la simulación que yo quería, me encuentro con que no funciona. Pero no porque esté mal hecho el código, sino porque por alguna razón en mi ordenador esa simulación en concreto se congelaba, la simulación no respondía y yo me cagaba en todo. Sin embargo, otras simulaciones que ya vienen hechas por defecto en el simulador, que simplemente era ejecutarlos y ya está, como este cuchillo gamma, sí que funcionaba, un poco mal, pero bueno, al menos la simulación iba. O al menos iba hasta que volvía a dejar de responder y se terminaba la diversión. Sin embargo, todo esto me sirvió para al final utilizar Corsica, el cual ya era de los primeros simuladores que encontré cuando empecé a investigar esto, pero no me atreví a usar porque, como dice aquí, hace falta enviarle un correo electrónico a un tal doctor Pierog, mencionando para qué experimento y con qué laboratorio voy a utilizar este programa. Pero yo soy un matado que no conoce ni mi madre, así que al final me lo dejé como último recurso. Sin embargo, al final me armé de valor y le envié este correo electrónico, el cual unos días después me respondieron con la clave de acceso a Corsica, y yo no me lo podía creer, pero bueno. Sin tantos problemas como con los simuladores anteriores, conseguí ejecutar la simulación y esto es lo que conseguí. Una cascada de partículas creada por un átomo de carbono que tenía una energía de unos 500 teraelectronvoltios. Después este, causado por un átomo de hierro con la misma energía. Y finalmente, causado por un protón. Sin embargo, aquí el eje y, o sea, la altura, es logarítmico. Es decir, que así no es como se vería ni el espacio que ocuparía en la vida real. Se vería así, en el caso del protón. Y ahora, si así es como se ve el protón en la vida real, ¿qué partícula es esta?
se marca mucho más y aunque no lo parezca es mucho más grande. ¿Qué es? ¿Un átomo de hierro más energético? ¿Tu madre? Pues no, es un protón con una energía de 32 exaelectronvoltios, la cual es la partícula más energética jamás detectada en la vida real y que bautizaron como la partícula OMG. Oh my god. Si comparamos esta cascada de partículas con las anteriores haciendo un logaritmo del eje y, esto es lo que nos encontramos. Y recordad que sigue siendo un protón, igual que el que acabamos de ver antes. Pero ahora fijémonos en las interacciones entre las partículas en la cascada. Si hacemos un poco de zoom podemos ver que las trayectorias de las partículas hacen cosas raras y podemos comparar las trayectorias en la simulación con los rastros que dejarán las partículas en la cámara de niebla. Así encontramos ejemplos de transformaciones de muones y de dispersión electrón-muón. También podría utilizar Corsica para hacer una animación de la cascada de partículas, como podemos ver aquí. Sin embargo, es mucho trabajo y yo creo que ya he tenido bastante. Porque no te creas que he estado en esto 3 meses. O sea, no he gastado todo mi verano en esto, ¿vale? Para nada.